Hola, buenos días profesor, somos el equipo 4 y nosotros vamos a presentar la violencia directa. Los integrantes del equipo son los siguientes: Jaime Adán Mendoza Vázquez, Emiliano Martínez Aguilar, Hugo Mosqueda, Jesús Contreras y Diego Axel García Jiménez. Prosigamos con la presentación. La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia. Entendiendo la violencia como la aplicación de métodos fuera de lo natural, nos referimos a un abuso de autoridad cuando alguien cree tener poder sobre otro, acto que sucede generalmente en las relaciones asimétricas. Si bien lo más visible de la violencia directa es la violencia física, manifestada a través de golpes que suelen dejar marcas en el cuerpo, no por ello es la única que se practica, puesto que toda acción destructiva contra la naturaleza también debe de entenderse como violencia. El triángulo de la violencia es un concepto introducido por Joan Galtung para representar la dinámica de la generación de la violencia en conflictos sociales. Según Galtung, la violencia es como un iceberg, de modo que la violencia visible es solo una pequeña parte del conflicto. Solucionarlo supone actuar en todos los tipos de violencia, que serían tres. La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia. La violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, precisamente, en la negación de las necesidades. La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos de violencia. La violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, precisamente, en la negación de las necesidades. La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en actitudes. La violencia directa tiene como principal característica diferenciadora que es una violencia visible en lo que se refiere a muchos de sus efectos, básicamente los efectos materiales. Sin embargo, también es cierto que algunos efectos aparecen más o menos invisibles: odios, traumas psicológicos, sufrimientos, relaciones internacionales injustas, adicción a una cultura violenta. De violencia directa podemos diferenciar tres tipos, dependiendo contra quién atente. Toda aquella acción agresiva o destructiva contra la naturaleza, daños contra la biodiversidad, contaminación de espacios naturales, etc. Contra las personas, violaciones, asesinatos, robos, violencia de género, violencia en la familia, violencia verbal y o psicológica, etc. Contra la colectividad, daños materiales contra edificios, infraestructuras, guerras, etc. Aunque sería muy común pensar que la violencia directa es la peor de todas las violencias, puesto que es la más conocida, no es cierto ya que esta es visible, por tanto más fácil de identificar y de actuar contra ella. También, este tipo de violencia es la manifestación de algo, y no el origen. Es precisamente en los orígenes donde se deben buscar las causas y atacar para derrocarlas. La violencia directa no mata tantas personas como las otras dos, cultural y estructural. Según Galtung, la violencia directa es un concepto muy relacionado con dos concepciones erróneas: la identificación de la violencia con la ausencia de paz, donde no hay paz, hay violencia, y con la concepción del conflicto humano, social o natural como algo totalmente negativo. Por tanto, como respuesta a estas ideas y manera de entender la violencia se han desarrollado una serie de mecanismos represivos y punitivos para regular legalmente las situaciones de violencia que se dan a diario. Existen numerosos ejemplos de violencia directa, por ejemplo, un militar apaleando a una persona, el enfrentamiento entre un policía y un manifestante, una persona asesinada, un chico enfrentándose con piedras a un militar, una mujer violada. La solución a este problema se encuentra en educar a los niños a respetar al prójimo, haciendo esto desde casa. También evitar cualquier muestra de agresión física o verbal hacia tu pareja o cualquier otra persona, para lograr que no lo normalicen y cometan estos actos primitivos con sus personas cercanas. Dando esta educación desde casa. Gracias por su atención. Esperamos que tenga un excelente fin de semana y le vaya bien en lo que resta del año. Esperamos lo veamos el año que entra y gracias por todo. Hasta la próxima.